Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de agosto del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, si podías pasarnos los resultados del ICC. Bueno, muchas gracias. A continuación voy a pasar a dar el resultado de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a agosto del 2021. Como siempre, esta presentación está dividida en 3 grandes bloques. En el primero hablamos de los aspectos generales de la encuesta y algunas características principales de la población. Finalmente, pasamos los resultados de la encuesta para al final dar un breve resumen de los principales hallazgos en la misma. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, el directorio del Banco Central en noviembre del 2017 autoriza a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo de entonces, hoy Instituto Nacional de Estadística, INE, prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de los indicadores de confianza. Esta es una información de naturaleza cualitativa que se presenta en forma agregada y forma parte del conjunto de informaciones que se tienen en cuenta para las decisiones de política monetaria del Banco Central del Paraguay. Estos indicadores permiten obtener el grado de satisfacción, tanto presente como futura, de las personas, del hogar y del país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la encuesta se realiza los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares, en donde responden las personas de 18 años y más, y las viviendas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a Mariano Roca Alonso, Limpio, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Capiatá y Ñemby. La encuesta básicamente está dividida en 2 partes. En una primera, se hace una caracterización de la población, como hablamos, se dan datos de edad, género, nivel de educación, etc. En una segunda parte se hacen las preguntas que son utilizadas para la construcción de los índices. Estos índices son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. Si alguien tiene algún interés en ahondar en los aspectos metodológicos, los mismos se encuentran detallados en la web del Banco Central. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción del índice, son estas 6 primeras que tenemos en pantalla. Y las preguntas 1, 3 y 5 son las que se utilizan para la construcción del índice de situación económica y comprenden la valoración que tienen los individuos, tanto desde el punto de vista personal del hogar del país, de su situación económica con respecto a un año atrás. Y las preguntas 2, 4 y 6 se utilizan para construir el índice de expectativas económicas y estas comprenden la valoración que tienen los individuos de su situación económica actual con respecto a un año para adelante, tanto desde el punto de vista personal del hogar y del país. Finalmente, también se tienen 2 preguntas no menos importantes, que son: ¿usted tiene posibilidad de ahorrar? ¿Y cree usted que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Realmente el ICC es el promedio simple del ISE y del IEE. En cuanto a las características de la población encuestada, vemos que desde el principio de esta encuesta, la mayor parte de respuestas provienen de las mujeres, por lo general alrededor del 60%. Específicamente, en el mes de agosto del 2021, las respuestas de mujeres fueron el 62% y hombres el 38%. En cuanto a la distribución por edades, también vemos que el mayor porcentaje de respuestas proviene de personas que tienen 55 años y más, seguido por el grupo de 35 a 44 años en un 21.8% y
por personas que están entre 45 y 54 años en 20.5%. Seguido de esto está el grupo de 25 a 34 años, 16.5%, y finalmente las personas que tienen entre 18 y 24 años de edad, que en el mes de agosto del 2021 fue de 5%. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también por lo general el mayor grupo de personas que contestan se encuentran con un nivel de educación media, o sea, el primero y tercer curso, específicamente en agosto del 2021 fue de 33.8, seguido por superior universitario, que también mantiene más o menos el mismo porcentaje, que en agosto del 2021 fue de 22.5, y seguido por aquellos que tienen educación escolar básica, tanto el grupo del primer a segundo ciclo, o primero al sexto grado, lo que antes llamamos primaria, como el tercer ciclo de séptimo al noveno grado, que antes llamábamos secundaria, en 19% y 11.8% respectivamente en el mes de agosto del 2021. Y finalmente se encuentra el grupo que tiene educación superior no universitaria, que está alrededor del 4%. El 8.8% de los encuestados no tienen culminados ninguno de estos niveles de estudio. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, vemos que el índice de confianza del consumidor se ubica en 51.8, levemente superior al presentado en julio del presente año y con un crecimiento más importante con respecto a agosto del 2020 y se encuentra en la zona de optimismo. Vemos, esto va de acuerdo con la mejora en muchos de los sectores de la economía que viene presentándose desde mayo del presente año, aunque en el presente mes se ve un poco atenuado. Acá tenemos que tener en cuenta dos factores para la construcción de este índice. Primero tenemos que tener en cuenta, como dije al principio, el periodo en que se realiza la encuesta, que son los primeros 20 días de cada mes. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que esta es una encuesta de opinión y la cual se ve afectada por las situaciones en el momento del levantamiento de la encuesta. Y a principios de agosto de este año teníamos el tema de los camioneros, que fue resuelto recién el 19 de agosto, o sea, todo el periodo del 1 al 19, existía esa incertidumbre, también estaban los reclamos de las enfermeras y las marchas campesinas. Y quieras o no, si bien la economía muestra mejoras, este tipo de acontecimientos agrega incertidumbre en las personas. Y bueno, este índice de confianza al consumidor, como habíamos dicho, es el promedio simple del índice de situación económica y el de expectativa económica. El de situación económica se encuentra en la zona de pesimismo, también se incrementa levemente con respecto al mes anterior y de manera más importante con respecto al año anterior. En cuanto al índice de expectativa, como también ya dije, tiene el mismo comportamiento, tiene un leve incremento con respecto al mes anterior y un incremento más importante con respecto al año pasado. Cada uno de estos índices están compuestos también por subíndices. Así tenemos el índice de situación económica, que se recuerdan era de 33.5, el que se encuentra en la zona de pesimismo y el que presenta mejor comportamiento desde el principio de la encuesta es el índice del hogar. Y vemos que tanto el hogar como el país tuvo variaciones positivas con respecto al mes anterior y con respecto al año anterior. Y el índice personal, si bien tuvo una leve disminución con respecto al mes anterior, tuvo un incremento importante con respecto al año anterior. Lo mismo ocurre con el índice de expectativas, pero este se encuentra en la zona de optimismo. También es el índice del hogar quien presenta el mejor desempeño y también el índice del hogar y país presenta variaciones positivas tanto con respecto al mes anterior como con el año anterior. Y el índice del personal, índice de expectativas del personal, tiene una leve disminución con respecto al mes anterior, pero un importante aumento con respecto al año anterior. Aquí también podemos ver en los subíndices del índice de confianza del consumidor. Así vemos el
índice de confianza del país se incrementa levemente con respecto al mes anterior y de manera más importante con respecto a agosto. El índice de confianza del hogar se mantiene en la zona de optimismo, siendo de 57.9, y el índice de confianza del hogar, personal, si bien disminuye levemente con respecto al mes anterior, vemos que tiene un incremento importante con respecto a agosto del año pasado, que incluso estaba en la zona de pesimismo y ahora se encuentra en la zona de optimismo. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción de cada uno de estos índices, tenemos que para la construcción del índice de situación económica personal, que si recuerdan fue de 38.6, se utiliza esta pregunta: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el mismo disminuyó levemente con respecto a julio y había aumentado con respecto al año anterior. Esto se debe a que el 50% de los individuos opina que su situación personal está igual. El 13.3% opina que está mejor, si bien empeora con respecto al mes pasado, es superior a hace un año. Y el 36% opina que su situación está peor. Si bien este porcentaje es mayor al mes pasado, es bastante inferior al presentado el año pasado. En cuanto al índice de situación económica personal, que si recuerdan también había disminuido levemente, que fue de 71.9, la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 31.8% de los individuos opina que seguirá igual. Y el 56% de los individuos opina que mejorará, porcentaje que se incrementa tanto con respecto al mes anterior y al año anterior. En cuanto a los individuos que opinan que si su situación personal empeorará, el 12.3% opina que empeorará, porcentaje que es superior al mes anterior, pero inferior al año anterior. En cuanto a la misma pregunta, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual que hace un año? Si recuerdan, se había incrementado levemente con respecto al mes anterior y en forma más importante con respecto al año anterior. Esto es debido a que el 58.3% de los encuestados opina que la situación está igual y el 12.5% de los encuestados opinan que está mejor, nivel que se mantiene más o menos en los mismos niveles, aunque es levemente inferior al mes anterior, igual al año pasado. Quienes opinan que está peor es el 29.3%. Estos niveles son inferiores al año pasado y al mes pasado. En cuanto a la pregunta, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Este índice, si recuerdan, se había incrementado, era de 74.3 con respecto a julio. Vemos que el 29.5% de los encuestados en el mes de agosto del 2021 opina que su hogar seguirá igual, mientras que el 59.5% de los encuestados opina que la situación económica de su hogar mejorará. Este nivel es bastante superior tanto al mes pasado como al año pasado. Mientras que quienes opinan que la situación económica de su hogar empeorará es del 11%. Este porcentaje supera al del mes anterior, pero es inferior al del año pasado. Desde el punto de vista del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Este también se había incrementado con respecto al mes pasado. Si recuerdan, era del 20.4. Vemos que el 24.8% de los individuos opina que la situación del país está igual. Y el 8% de los individuos opinan que está mejor. Esto es levemente inferior a los que opinaban que la situación del país está mejor el año pasado, pero es bastante superior al año anterior. Y quienes opinan que está peor son el 67.3% en el mes de agosto del 2021. Este porcentaje disminuye tanto con respecto a julio del 2021 como a agosto del 2020. En cuanto a, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Este índice también se había incrementado, estaba en 64, es debido a estas respuestas. El 28.5% de los encuestados opina que el país seguirá igual.
El 48.8% de los encuestados opina que el país mejorará. Este porcentaje se incrementa tanto con respecto al mes pasado como al año pasado. Y mientras que el 21.8% de los encuestados opina que la situación económica del país empeorará. Este porcentaje, si bien es un poco superior al del mes pasado, es bastante inferior al del año pasado, perdón. En cuanto a las dos últimas preguntas de las que habíamos hablado, tenemos actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar. El porcentaje de respuestas afirmativas en el mes de agosto del 2021 fue de 17.3%, que fue superior al mes pasado y levemente inferior a agosto del 2020. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cree usted que es momento de realizar compras como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Si bien hay que destacar que estos porcentajes son bajos, los mismos disminuyeron cada uno de ellos con respecto al mes anterior y al año anterior. Esto también podría deberse al tema de incertidumbre que habíamos comentado al principio, lo que hace que las personas sean un poco más prudentes a la hora de gastar. Con esas 4 preguntas también se construye el índice de compra de bienes durables, que como era de esperar con esas respuestas, tuvo una disminución y se ubica en 4.19. Este índice de confianza es también elaborado por otros países. Aquí presentamos el resultado a julio de algunos países vecinos como Chile, Uruguay y Argentina. Y lo destacable es que todos presentan variaciones positivas con respecto al mes anterior y al año anterior, menos Argentina, que si lo comparamos con julio del 2020, presenta una leve disminución. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos índices son elaborados por distintas instituciones, en el caso de Chile por la GfK, ADIMARC, en Uruguay por la Universidad Católica, en la Argentina por la Universidad de Torcuato Di Tella y acá en Paraguay la elabora el Banco Central del Paraguay, pero todos siguen la metodología desarrollada por la Universidad de Michigan, que fue la que comenzó el estudio de la confianza del consumidor en la década del 40. Finalmente, hacemos un breve resumen, un repaso de todo lo que dijimos y tenemos que el índice de expectativa muestra un incremento en el mes de agosto del 2021 con respecto al mes anterior y a julio del 2020, manteniéndose en la zona de optimismo. El mejor desempeño dentro de este subíndice corresponde a las expectativas del hogar. Por su parte, el índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores, si bien se mantiene en la zona de pesimismo, aumentó levemente comparado con el mes previo y de manera importante con relación a agosto del 2020. Así, en el mes de agosto, la confianza de los consumidores medida por el ICC registró un crecimiento en comparación al mes de julio del 2021 y a agosto del 2020, ubicándose nuevamente en la zona de optimismo. Desagregando por sus componentes, el índice de situación del hogar y del país tuvieron variaciones positivas en agosto del 2021, tanto en términos mensuales como interanuales. Por su parte, el índice de situación personal mostró una variación positiva con respecto a agosto del 2020 y una ligera variación negativa con relación al mes precedente. Finalmente, el índice de expectativas del hogar y del país también se incrementaron en el mes de agosto del 2021 en comparación al mes anterior y a agosto del 2020. El índice de expectativa personal fue superior al registrado en agosto del 2020, pero inferior a julio 2021. Muchas gracias.